En esta solv tengo acá las cinco aristas blancas y en la inspección voy a ver cómo hacer este par de acá y este de acá, aunque estos dos también me quedaría bastante fácil. Voy a meter primero esto así y meto primero esta arista, después pongo estas dos, armo esto, pongo ya esta esquina en una capa que me sirve, que es la misma donde está esto. Este par se me armó, pero lo voy a ignorar y yo haría esto. Formo este bloque, me traigo esta arista para hacer este par. Tengo esta esquina ya puesta, así que esta arista se puede meter así. Y esto, que es algo fácil que había visto en la exposición, es lo último que hago. Eso por lo general lo uso mucho, que me acuerdo dónde están dos piezas de un par del F2L y por lo general siempre es mi último par, pero me acuerdo dónde está y no lo hago, para que si en algún momento de la solv me clavo, ya voy a ese ángulo y lo hago. También otra cosa es que yo por lo general en todas mis solvs, siempre todos los pares del F2L los hago desde este ángulo para meter el par acá atrás, o desde este ángulo para meter el par acá adelante. Porque haciéndolo desde este ángulo, o desde donde uno lo quiera hacer, por lo general se usa la mano izquierda, que a mí no me gusta y me parece incómodo, así que lo haría desde acá. Eso de hacerlo desde este ángulo, desde este, se puede practicar haciendo slow solves, o mismo cuando uno está practicando. Yo por lo general, siempre que hago algo incómodo o que no me gusta en una solv, paro el tiempo y me fijo en ese momento una forma más cómoda o más eficiente de hacerlo, que me parece que practicando así se puede mejorar más rápido que solo haciendo solvs. Acá puedo juntar estas dos piezas y mientras meto esta arista, armo todo este bloque, puedo juntar estas dos piezas así, junto estas dos, la meto esta arista, acá ya veo estas dos y estas dos, que está bastante fácil. Acá veo esta arista con estas dos, puedo juntarlo así y esto se puede unir con un solo movimiento. Lo meto, este bloque de acá, como ya tengo esta arista acá, voy a meter este par acá, este par así. Esto también es otra cosa. En esto por lo general me parece que lo que todos harían, porque es lo más fácil, sería meter el par así, pero como tengo estos dos que pueden formar un bloque de 2x2 así, yo siempre intento meterlo así, para que forme un bloque 2x2 con una arista acá, que por lo general siempre terminan siendo LLs más fáciles, o bloques que ya quedan unidos y te pueden servir para el PLL también. En esta solv lo que haría, teniendo acá las 5 aristas, sería primero meter esta de acá, después hacer un doble giro de esta capa para meter esta arista roja y estas dos después. Mientras hago eso, lo que me fijaría sería cómo queda este par de acá, porque me parece que puede quedar fácil, y
esta esquina, como no se va a mover de ahí, fijaría dónde me queda esta arista. Así que voy a hacer esta arista, hago la doble rotación, meto esta de acá. Ya vi que esta arista me quedó acá, que parece que está difícil porque está encerrada lejos de ahí, pero de hecho está bastante fácil haciendo esto. Esto me quedó fácil también. Esta arista la voy a dejar ahí atrás porque me sirve tenerla ahí. Puedo juntar este par con 2 movimientos, lo meto con 3, me acomodo este par, me acomodo estas 2 piezas y acá tengo este bloque que me parece que es el más fácil, pero primero voy a poner esta arista acá para ir pensando cómo hacer estas 2 piezas. Así que haría esto, junto este par, lo meto este par acá, pongo todo el bloque donde va y esto de acá. Acá puedo hacer esto teniendo esta arista acá y este bloque, esta arista acá y esta esquina las puedo juntar así y meterlo así. Es bastante cómodo. Antes que hacer esto, voy a hacer un F' para que esta esquina no me quede encerrada. Meto la arista, hago este par, U', de nuevo para que esta arista no me quede encerrada. Meto este par, pongo esta arista azul acá y hago este par. Este par de acá. Acá puede ser útil hacer esto así para que no te quede un caso de punto, o LL, bastante fácil, y LL también. Acá tengo las 5 aristas blancas. Lo primero que haría serían estas dos, después esta de acá y después esta. Y me parece que este par se me va a quedar armado y me voy a fijar cómo me queda este par para después hacerlo. Así que voy a hacer esto. Se me queda armado. Acá, aunque iba a hacer primero este par, luego me puedo traer la esquina, juntar este par, guardármelo y después hacerlo. Meto este par, después me acomodo estas 2 piezas, las puedo meter así, me acomodo estas 2, lo meto. Tengo esta arista, estas 2 piezas, esto bastante fácil, este bloque, este par. Acá por lo general meto primero esta arista verde, pero como está atrás y lo primero que veo son estas 2 piezas, las voy a hacer primero y después meto la arista, me acomodo estas 2, lo hago. Siempre me intento acomodar las piezas para que me queden a 3 movimientos. Hago este par. Acá es una rotación muy incómoda, pero lo haría así. Acá siempre en esta situación donde tengo esta arista acá con este par acá, haciendo F2 se te queda la esquina atrapada, haciendo R', F2R, se te queda el par entero atrapado. Así que yo siempre lo que hago es hacer primero el par y después la arista, que de hecho aprovechando que se me hizo este par y tengo esta arista, puedo hacer esto. Y para Edge Control lo que haría sería, sí, puedo hacer esto o dejarlo así como ya estaba. Hago este par,
OLL y PLL. Acá tengo un scramble que parece bastante fácil. Acá tengo las 5 aristas, este parche armado, y el primero que voy a hacer me parece que es este de acá. Así que voy a hacer esto, meto esta arista, estas dos, armo el par este, y ahora hago este de acá, la arista, el par, junto estas dos aunque no estén bien juntadas, eso da igual, y lo traigo para una capa donde me sirva tenerlas. Meto esta arista, hago este par, lo mismo con este par, hago este de acá y lo meto. Acá tengo esta arista y esta de acá, así que las voy a llevar las dos a la capa gris donde me sirve tenerlos y lo voy a meter así. Acá tengo estas dos piezas y estas dos que se me van a juntar solas cuando las arme. Los voy a meter así. Acá puede ver esto y esto, lo puedo meter así. En este caso yo lo que haría sería este par primero, haciendo esto. Ahora lo meto. Acá puedo guardarme este bloque, lo saco, lo meto. De paso puedo meter este par. Acá lo que haría sería meter esta arista y hacer esto. Meto este par y este de acá. OLL bastante malo y una U